Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los apreciables estudios del canal Aspa Visión, canal 102, para un estudio más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor, para estudiar la Palabra de Dios. También meditamos en el contenido de la Palabra del Señor y doy algunos datos históricos a veces y comentarios personales acerca del contenido de lo que estudiamos. Y hemos estado estudiando, recuerdan ustedes en el programa anterior, los versículos mesiánicos, o sea, lo que la Escritura dice acerca del Mesías, básicamente a nivel profético, es decir, lo que se escribe antes de que aparezca el Mesías. Pero hoy, si Dios lo permite, vamos a terminar con este tema agregando algunos versos posteriores a la muerte y resurrección de Jesucristo, o sea, posteriores al contenido de los evangelios, que por supuesto aparecen en las cartas de los apóstoles y en el Apocalipsis. Vamos a dar inicio con el capítulo 28 del libro de Isaías, no sin antes orar pidiendo la dirección del Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias infinitas por estas instalaciones del canal Aspa Visión, por todo el personal técnico, pero sobre todo por los pastores que han hecho posible que esta señal salga al mundo con la predicación de tu evangelio y con la enseñanza de tu palabra divina. Padre, te estamos rogando la guianza, la sabiduría, la unción, el respaldo y la intervención de tu Espíritu Santo para poder yo explicar tu palabra, y también te estamos rogando que sea tu Espíritu el que haga que los televidentes comprendan, Señor, y puedan asimilar y puedan creer en tu palabra y puedan ponerla por obra. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a empezar con un verso mesiánico que está en Isaías capítulo 28. Recuerden que en la clase anterior hicimos un análisis de la profecía, entre comillas, que está contenida en la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Recuerden ustedes que Nabucodonosor en el libro de Daniel tiene un sueño, y en la clase anterior nosotros analizamos el sueño y la interpretación que le da Daniel al rey Nabucodonosor. Ahora vamos a leer en la edición de la Biblia Peshitta, en el capítulo 28, pero del verso 16, dice así: por tanto, así dice Yahweh Dios, he aquí que yo pongo una piedra en Sión, piedra aprobada, angular y preciosa, fundamento principal del muro, el que crea no tendrá temor. Y acá particularmente aparece esto en rojo, porque es una profecía mesiánica. Como hemos visto, está hablando de la piedra, que es una piedra divina. Y por ejemplo, Daniel nos dice que es una piedra no cortada,
con mano de hombre. O sea, es una piedra, pero es simbólico, ¿verdad? Porque no es una piedra, aunque la piedra angular obviamente es una piedra. Ustedes saben que lo hemos explicado, la piedra angular es la piedra que sostiene en el arco románico, que es el arco perfecto, ¿verdad? Que es un semicírculo. Entonces los arcos de las puertas se hacen con una serie de piedras que van girando, o sea, van teniendo una inclinación para poder formar el ángulo, y la piedra angular es la piedra de arriba, es una piedra que tiene más o menos forma de un trapecio, ¿verdad? Y a esa piedra se unen las demás piedras y forman el semicírculo del arco románico, ¿verdad? Por supuesto, en los edificios que tienen ese tipo de arco. En el verso 17 sigue diciendo el profeta Isaías: pondré el derecho por medida y la justicia por balanza. El granizo abatirá la falsa esperanza y las aguas inundarán el refugio. Y será invalidado el pacto que hicieron con la muerte, y su convenio con el Seol no se mantendrá firme. Cuando pase el azote abrumador, serán para él holladero. Y cada vez que pase los arrebatará, pues mañana tras mañana pasará, de día y de noche habrá terror. Solo el mensaje será comprendido, pues corto es el vestido para cubrirlo, el hilo se ha ido terminando y no hay suficiente. Y respecto de esto, quería yo hacer un comentario. Voy a leer ese mismo pasaje, estamos en Isaías 28, voy a leer ese mismo pasaje en la traducción de la Reina Valera del 60, específicamente esos versículos del 16 que dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Está hablando el Señor de una piedra, pero ¿cuál es el contexto? El contexto lo encontramos en el verso 14, cuando dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Esta es una profecía del profeta Isaías a los gobernantes, ¿verdad? O sea, a los reyes y a los gobernantes de Jerusalén. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte. O sea, no sabemos cómo y de qué forma vivían, pero sí esto deja entrever que actuaban de una forma completamente impía, ¿verdad? Impía ya se sabe que es lo contrario de pío, y pío es santo, ¿verdad? O sea, los sacerdotes y los reyes de Jerusalén o los reyes israelitas o judíos en general, como todo el pueblo, tenían un llamado, como lo tenemos ahora los cristianos de las diferentes iglesias y denominaciones cristianas. Tenemos un llamado de parte de Dios hacia la santidad. Y ustedes recuerden que este es uno de los llamados fundamentales del pueblo de Dios, que es el llamado a la santidad, porque está escrito: por tanto, sed santos como yo soy santo. O sea, eso lo dice Dios. Él es un Dios santo, que es 3 veces santo, que significa que está 3 veces apartado de toda maldad, de toda impiedad, de toda injusticia, de todo pecado, ¿verdad? Nosotros sabemos que una de las características o de los atributos, les llaman, ¿verdad? Aunque la palabra atributo no es precisamente precisa, ¿verdad? Porque atributo nos hace pensar en algo que nosotros le atribuimos. O sea, nosotros nos atrevemos, entre comillas, a atribuirle a Dios, pero realmente no es que nosotros le atribuyamos a Dios, sino que las virtudes de Dios no son las que nosotros le atribuimos, sino las que nosotros reconocemos. O sea, nosotros tenemos que reconocer que Dios es santo. Ahora, ¿cómo viene ese proceso de la mente y de la conciencia o del alma o del espíritu a nosotros para reconocer? Esto es muy importante, porque esto solo sucede cuando tú tienes un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, es el momento, es el día y la hora en la que tú tienes una revelación. Entonces, ese encuentro con Dios
tiene que suceder en tu vida, y por supuesto ha sucedido en la vida de los que ahora somos cristianos, aunque siempre he señalado que muchos cristianos evangélicos o algunos cristianos evangélicos están en la iglesia evangélica, pero es probable que no hayan tenido ese encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo se puede abordar desde dos posiciones, digámosle así. Una posición es la posición ideal, la posición espiritual, en la que tú llegas a la iglesia evangélica, pero porque Dios mismo te lleva para que tú tengas un encuentro con Cristo, o te lleva cuando tú ya has tenido ese encuentro con Cristo. O sea, Dios te lleva para que tú escuches la predicación del evangelio, pero ya Dios te ha preparado, porque ya Dios, a través de diferentes medios, recordemos que Dios habla de muchas maneras, dice la Escritura, y de muchas formas, y que en estos días nos habla a través del Hijo, a través de Jesucristo. Entonces, generalmente cuando alguien llega a la iglesia cristiana y acepta a Cristo o recibe a Cristo, y a la vez es recibido por Cristo, ¿verdad? Porque esta es una dualidad, no es solamente que nosotros recibimos a Cristo, sino también Cristo nos recibe. Nosotros aceptamos a Cristo, pero también Cristo nos acepta, ¿verdad? Esto porque realmente no es una acción solamente nuestra, es una acción que Dios mismo ha generado. O sea, todo aquel que se encuentra con Cristo es un milagro que Dios ha propiciado, porque el que se va a revelar, el que se va a dar a conocer es Cristo mismo. Entonces, por eso es que este tipo de encuentro, esta experiencia es la que te garantiza que tú vas a conocer a Dios. La otra posición de la que estoy hablando es cuando alguien reconoce las bendiciones de ser evangélico o las bendiciones de ser cristiano, cuando alguien reconoce la excelencia de la palabra de Dios, cuando alguien piensa, por ejemplo, los cristianos son personas que tienen una buena moralidad, entre comillas, son personas que tratan de ser veraces, son personas que tratan de ser justas, son personas amables, son amistosos, son amorosos, y pueden haber otras razones por las cuales tú vas a la iglesia y te haces miembro de una iglesia. A veces ustedes saben que hay jóvenes que van a la iglesia porque están interesados en una señorita y la señorita es cristiana y ellos están enamorados de ella, entonces ellos van y se quedan en la iglesia y se hacen cristianos, ¿verdad? O al revés. Puede ser al revés, ¿verdad? Que haya un muchacho que una señorita está interesada en él y ella, pues con sus amigas, deciden ir a la iglesia cristiana para poder de alguna forma hacer que este muchacho se fije en ella o en ellas y de alguna forma él elija, ¿verdad? Cuál señorita le interesa, y por razones personales, digamos, por razones, también hay razones económicas. Hay gente que llega a la iglesia cristiana porque ve que son iglesias prósperas, son edificios costosos. Por ejemplo, Casa de Dios, ustedes saben que es un edificio que cuesta cientos de millones de quetzales. Entonces, hay muchas personas que llegan por diversas razones. Esa sería la otra razón, ¿verdad? Pero la fundamental es que sea Dios el que te lleva y Dios el que se revela a ti. Entonces, cuando Dios se revela a ti, tú reconoces a Dios, por así decirlo, tienes un encuentro con Cristo, tienes una relación, comienza una relación. Dice la Escritura, recuerden ustedes que Jesús le enseñó a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando a ti te pasa esto, realmente es una relación entre tú y Dios. Jesucristo se revela a ti y Jesucristo obra el milagro de que tú seas engendrado como hijo de Dios. Cuando tú eres engendrado genuinamente como hijo de Dios, entonces recibes, por así decirlo, vamos a poner un ejemplo como el cordón umbilical, ¿verdad? Como lo que nos une cuando éramos bebés o éramos fetos dentro del vientre de nuestra madre, lo que nos nutre, lo que nos comunica todos los nutrientes, ¿verdad? Directamente de nuestra madre, en este caso con Dios es el espíritu. El espíritu del hombre es el que se logra conectar con el espíritu de Dios o con Dios
Dios espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces Dios nos va a transmitir todo el conocimiento de cómo es Él, de quién es Él, a través del espíritu. El espíritu de Dios es el que nos engendra, como pasó, digamos, en cierta forma, en el caso de la Virgen María. El Espíritu de Dios engendró a Jesucristo en la Virgen María, y entonces es espiritual, es el nacimiento, el nuevo nacimiento, podríamos llamarlo nacimiento espiritual, es porque Dios es espíritu, dice la Escritura. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, incluso en algunas culturas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, yo he escuchado en algunas películas, en algunas series de televisión, que los antiguos indios, porque sí se les llama indios norteamericanos, hablan del gran espíritu, ¿verdad? O sea, hablando de Dios, pero ellos le dan otro título, le llaman el gran espíritu, ¿verdad? Entonces hay diferentes nombres de Dios, y por supuesto que una de las características, una de esos atributos, entre comillas, de los que estamos hablando, es que Dios es espíritu. Dios es espíritu eterno y tiene muchas virtudes. Dios es una persona que es 100% o 1000%, podríamos decir, virtudes. O sea, en Dios no hay defectos, en Dios no hay imperfecciones, en Dios solo hay virtudes. Dios es el origen de la belleza. ¿Por qué es que la naturaleza es tan hermosa? ¿Por qué es que el universo es tan hermoso? Por eso es que yo rechazo categóricamente, yo se los he compartido, yo rechazo categóricamente la teoría del Big Bang, porque la teoría del Big Bang expresa que el universo es producto de una explosión, de la explosión de la materia, de una materia tal vez inmensa que estalló, y entonces a raíz de ese estallido o de esa explosión, entonces se formó el universo. Pero sabemos que de un desorden es una explosión, es muy difícil que surja un orden. Y el universo desordenado, el universo es hermoso, o sea, no se puede negar la belleza que tiene, como dice la Escritura, las Pléyades, las constelaciones y todos los sistemas solares, todos los planetas, los exoplanetas. Ustedes ya saben que así les llaman los científicos a todos los planetas que no se pueden ver, pero se han podido percibir que existen en el universo, dice que hasta el momento solamente han descubierto 4000 exoplanetas, ¿verdad? Pero ha de haber más. Y que, por ejemplo, las constelaciones y las galaxias tienen millones de estrellas. O sea, es una cantidad increíble de estrellas. ¿Cómo es posible que pueda haber millones de estrellas en una galaxia, verdad? Pero vamos a volver acá en el capítulo 28, porque quiero que vean lo que dice el verso 17 en adelante. Dice: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. O sea, está hablando, si ustedes se dan cuenta, cuando usa el término cordel y a nivel, está hablando como si fuera un albañil. ¿Por qué? Ustedes saben que Dios es el divino constructor, ¿verdad? Entonces sabemos que definitivamente, incluso se sabe por la historia, ¿verdad?, que de este concepto de que Dios es el divino constructor, porque Él es el divino creador, ¿verdad? Pero también Él es el creador de los artistas, Él es el creador de los arquitectos. Entonces, ¿de dónde obtuvieron los arquitectos ese conocimiento para construir? Y ahora en el siglo XXI vemos que hay edificios tan altos que ya tienen los 1000 metros, ¿verdad? Ya sabemos que en Dubái ya hay edificios que sobrepasan los 800 metros, ¿verdad? Y que pronto vamos a tener en el mundo un edificio de 1000 metros de altura, ¿verdad? O sea, algo exageradamente alto. Pero también sabemos que seguramente de esta inspiración los padres de Norteamérica, ustedes saben, ¿verdad?, a partir de George Washington, crearon este concepto, lo implantaron ellos en su filosofía de gobierno, ¿verdad? Y de ahí es de donde surge todo esto, que ahora es una conspiración, la famosa de los Illuminati, ¿verdad? Que tienen
que nada menos que tienen símbolos que son precisamente estos símbolos del albañil, del constructor, ¿verdad? La plomada. Y aquí está hablando del cordel y a nivel la justicia. A nivel está hablando de la plomada. Ustedes saben que la plomada es un cordel que en la punta tiene un plomo o tiene una flecha de bronce o algo que pesa, y entonces cuando se coloca ese cordel, se ata a ese cordel, y cuando ya se queda quieto el cordel, nos está dando una línea vertical perfecta, ¿verdad? Porque el peso que tiene abajo hace que se equilibre perfectamente y nos da la vertical, ¿verdad? Eso lo usan, la plomada, ustedes saben que la usan los albañiles. Sigue diciendo, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte. O sea, aquí, porque recuerden que en el verso 14 está diciendo, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, ¿verdad? El Seol es la tumba. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Esto es lo que dice el profeta, que dicen estos gobernantes, ¿verdad? Porque esta profecía es contra estos gobernantes, y por eso es que el profeta Isaías les da esta palabra acerca de la piedra que Dios ha puesto en Sión, o que Dios pondrá. Dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Fíjense que habla del pasado, o sea, cómo les está hablando el profeta de algo que Dios ya hizo en el pasado. ¿Por qué? Porque aunque físicamente en ese momento, recordemos que Isaías es un profeta más o menos de 700 años, vamos a ver, de 745, entre 745 y 680 años antes de Cristo. Es un profeta que vive en ese siglo octavo, digamos. En la segunda mitad del siglo VIII y la primera mitad del siglo VII, ¿verdad? O sea, en ese tiempo está dando Isaías la profecía acerca de la piedra. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Mesías. Y recordemos que Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal, es la piedra de la que habla Daniel, porque hemos estado hablando de las profecías que hablan de Cristo. Pero si nos damos cuenta, aquí solo está hablando acerca de una piedra. Es una piedra, pero lo interesante es que no habla en futuro, sino dice, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Imagínense, eso lo hizo ya el Señor, ya lo había hecho, porque recuerden ustedes que desde que Dios hace la creación, desde que Dios hace al hombre, Dios ya sabe todo lo que va a pasar. O sea, Dios ya sabía que a Adán le iba a fallar. Incluso recuerden ustedes que en determinado momento, a través de un profeta, Dios les hace ver al pueblo de Israel que Adán traspasó el pacto de Dios. ¿Y cuál era el pacto? El pacto era el mandamiento que Dios le dio a Adán de prohibirle que él comiera del fruto. Le dijo, tienes suficiente que comer, o sea, no te hace falta comida, tienen muchos frutos. No puedes decir que solo hay un fruto que comer y que yo te estoy prohibiendo que comas de él. No, yo te he dado muchos frutos, de todos los frutos puedes comer, excepto del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y ese era el pacto, esa era la ley que Dios le dio a Adán, y Adán traspasó esa ley. O sea, a Adán, como quien dice, como decimos en Guatemala, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? A Adán en ese momento le valió. O sea, no le importó que Dios le haya prohibido. Dios se lo había prohibido. También Eva lo sabía, porque seguramente esa ley se las dio a los dos. O sea, Eva no era ignorante, porque recuerden ustedes que cuando estaba hablando la serpiente con Eva, les dijo, la serpiente le dice a Eva, con que Dios les ha prohibido que coman de ese fruto. Y entonces Eva comienza a hablar con la serpiente, y ese es el error, ¿verdad? Y cuando la serpiente la engaña y le dice, no, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto van a ser iguales a Dios, porque van a conocer el bien y el mal. O sea, Eva no se dio cuenta que la serpiente le estaba diciendo
que algo que era mentira, ¿verdad? O sea, le estaba falseando la verdad, el diablo, como siempre, ¿verdad? Recuerden que el diablo es padre de mentira. Por eso la Escritura es veraz en todo momento. La Escritura nunca nos oculta nada. Y aquí vamos a ver algo interesante que a mí en lo personal me parece que es algo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Van a oír ustedes. Dice: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. O sea, no sabemos cómo es que ellos tenían un pacto con la muerte, pero aquí está diciendo que ese pacto será anulado. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol, o sea, con la tumba, no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Pero oigan lo interesante que viene. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Y a mí me parece que, porque hay ciertas escrituras que nos revelan que lo que pasó al pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, el genocidio que cometió Hitler, la Gestapo, o la SS, o el gobierno alemán contra el pueblo de Israel, está profetizado en la Escritura, solamente que hay que buscarla. Y aquí podemos ver que está hablando de una situación precaria, en la cual la gente tiene que dormir en camas pequeñas, porque dice: la cama será corta para poder estirarse. O sea, son camas pequeñas que la gente tiene que dormir encuclillado, como decimos, ¿verdad? No pueden estirar las piernas. Y otra cosa, y la manta estrecha para poder envolverse. O sea, sabemos que los que murieron en los campos de concentración casi no tenían ropa. O sea, solo tenían un uniforme y casi no tenían ropa, ¿verdad? Ellos dormían sobre una cama de tablas, tal vez. Ustedes saben que ellos sufrieron muerte, muchos sufrieron muerte por inanición, se dice, y porque pasaron meses sin comer. O sea, cuando los encontraron, recuerden, ustedes han visto seguramente las películas o los documentales donde aparecen los sobrevivientes del Holocausto, ¿verdad? Y aparecen ya casi son esqueletos vivientes, ¿verdad? Son como zombies porque están tan delgados por la desnutrición que es impactante. Ahora vamos a saltarnos hacia otro pasaje mesiánico que ya está siempre en Isaías, ya lo hemos leído, en el capítulo 40 y verso 3, que dice, estas son las palabras que ya las hemos repetido muchas veces y que son las palabras que dijo el profeta Isaías. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y aquí está, en este tercer verso, que es el verso 5, está condensado el hecho de la manifestación de Cristo, porque dice: y se manifestará la gloria de Jehová. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se va a manifestar la gloria de Jehová? Este versículo es el mismo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista solo lo repite, digamos que 750 años después de que fue escrito por Isaías, cuando se manifiesta Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Dice: y se manifestará la gloria de Jehová. Ahora, ¿cómo es esa gloria? Y toda carne juntamente la verá. O sea que aquí se está cumpliendo porque todos los contemporáneos de Cristo lo vieron. Por eso es que el evangelista dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que todos los que tuvieron el privilegio de estar con Jesucristo tuvieron un privilegio muy grande. Y realmente, pues desafortunadamente, muchos no creyeron en él, muchos vieron en él solamente un rabí,
un maestro. Muchos incluso no aceptaron que él fuera maestro, sino que lo rechazaron completamente y veían a un hombre 100% humano, o sea, alguien que no tenía nada de divino, porque lo divino en él no era visible. Obviamente, él era un hombre de carne y hueso, vestido de la manera en que vestían todos los demás, ¿verdad? Entonces era un hombre normal que transpiraba también sudor, o sea, Jesús sudaba y Jesús también tenía todos los ¿cómo se dice? Todas las emanaciones normales del cuerpo, ¿verdad? O sea, es normal que uno sude cuando hay calor. Entonces Jesús también sudaba. Eso era algo normal. Jesús tenía que dormir porque era un humano 100%. Jesús tenía que hacer las necesidades que nosotros sabemos que todo ser humano desde pequeño debe hacer hasta que se muere. Entonces, pero ellos no vieron lo invisible de Jesús. ¿Qué era? Lo invisible de Jesús, la gloria de las palabras, la enseñanza, los milagros que él hizo, lo que podía sentir la gente cuando Jesús hacía los milagros. Entonces se puede imaginar cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿qué pudieron decir los discípulos cuando después de ese milagro, ese gran milagro, ellos recogieron 12 cestas de pedazos de pescado y de pan? O sea, ¿cómo pudieron quedarse ellos impactados de que haya alimentado a 5,000 personas solo con 2 panes y 3 peces? Pero aquí está la palabra cuando dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces aquí está profetizando Isaías 750 años antes, y cuando viene nuestro Señor Jesucristo se cumple esa profecía, ¿verdad? Porque todo ojo le vio. Ahora nosotros tenemos que verlo por fe, y por eso es que la importancia de la fe, porque ya no podemos verlo en vivo, ¿verdad? No podemos verlo literalmente, tangiblemente, no podemos verlo así como vemos las cosas, así como tú ves lo que hay en la calle, lo que hay en tu casa, como ves las personas, como ves el cielo, cuando levantas la mirada al cielo de día o de noche, todo lo que tú ves. No podemos ver a Dios. La fe sustituye esa vista, y por eso el apóstol dice que vivimos por fe y no por vista. Vamos a adelantarnos ahora a Isaías 53, que ustedes ya saben que retrata con un lujo de detalles la crucifixión de Cristo. Dice Isaías 53: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Comienza con una pregunta. Entonces es una pregunta muy importante. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Imagínense. Entonces aquí también Isaías obviamente está hablando varios siglos antes de la aparición de Cristo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Comienza a describir nada menos que a ese Cristo que no lo describe como un personaje que viene del cielo, ¿se dan cuenta? Lo describe como un personaje que no tiene parecer. Dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, estamos hablando de cómo era impactante, o cómo fue de impactante ver a Cristo, por así decirlo, en el momento de su crucifixión, en el momento de su pasión. Estábamos viendo, digamos, o estaban viendo los contemporáneos aparentemente a un hombre fracasado. ¿Por qué? Porque había sido un maestro que había sido acusado de blasfemia y que había sido condenado a muerte, que había sido golpeado, abofeteado. Recuerden ustedes que dice la escritura que le arrancaron la barba. Jesús tenía barba y le arrancaron varias partes de la barba. Entonces obviamente le dejaron sangrando la cara, lo golpearon, lo abofetearon. Entonces le provocaron moretones, ¿verdad? Y recuerden que le pusieron la corona, después lo azotaron. Entonces todo eso se pueden imaginar ustedes cómo hizo cambiar la fisonomía de Jesús. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y está hablando
Todo esto lo está diciendo Isaías en nombre del pueblo de Israel. O sea, los que escondieron de él el rostro fueron los israelitas. Los que lo menospreciaron fueron los israelitas. Y los que no lo estimaron fueron los israelitas, porque esta profecía está dicha por un profeta hebreo al pueblo de Israel. Por supuesto, mucho antes de que apareciera Jesús y que se cumpliera esa profecía, cuando realmente los mismos paisanos, decimos en Guatemala, ¿verdad? Los mismos paisanos de Jesús fueron los que lo acusaron y fueron los que lo condenaron. Y recuerden ustedes que fueron los que gritaban: crucifícale. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué? Porque todo el pueblo pensaba que él estaba siendo azotado y fue condenado a muerte como algo que Dios, entre comillas, había permitido y había ordenado. Porque ellos pensaban, lógicamente, que Jesús no era quien decía ser, y que Jesús no era el que estaba del lado de Dios, por así decirlo, sino que ellos pensaban que el Sanedrín y los fariseos y todos los que estaban contra Cristo eran los que estaban del lado de Dios. O sea, todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. Y ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y cuando dice acá por nuestras rebeliones, recuerden ustedes que se está refiriendo fundamentalmente al pueblo de Israel, porque Jesús mismo lo dijo: yo vine a la casa de Israel. Y recuerden que, por ejemplo, cuando hay una mujer de otra cultura, de otra tribu o de otro pueblo que le está pidiendo a Cristo que tenga misericordia de ella porque su hija está atormentada por un demonio, parece. Entonces recuerden ustedes que él le dice que él solo vino a la casa de Israel, a los hijos de Israel, y que no está bien darle el pan a los perrillos. El pan de los hijos, que eran los israelitas, el pan de los hijos a los perrillos. Los perrillos son los que no son israelitas, y esta mujer no era israelí. Pero recuerden que ella dijo: sí, Señor, es así, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Como quien dice: sí, Señor, es cierto, tú viniste por el pueblo de Israel, pero ten misericordia, yo soy una perrilla, ¿verdad? Le estaba diciendo perra, le estaba diciendo perrilla, la estaba tratando mal realmente. Y podemos pensar como que Cristo fue muy grosero, digamos, podemos pensar en eso, pero realmente el Señor quería seguramente dar una enseñanza, porque esta mujer aceptó su posición de que no era del pueblo de Israel, y sin embargo ella dijo: pero aún los perros comen de las migajas. Porque díganme ustedes, ¿quién de ustedes que tiene una mascota, tiene un perro o un gato, no le da de su propia comida? Por ejemplo, nosotros tenemos un gato en la casa y nosotros le damos jamón, le damos salami, le damos carne a nuestro gato, ¿verdad? Porque todos los que tenemos mascotas tratamos bien a nuestras mascotas. Entonces ella estaba diciendo: sí, Señor, pero aún los perros comen. ¿Por qué? Porque los mismos niños de la casa les tiran la comida a los perros, ¿verdad? Porque los niños quieren a sus mascotas. Entonces el Señor se quedó asombrado, recuerden ustedes, y dijo que la fe que ella tenía era una gran fe, y por esa fe la hija de ella fue liberada del azote que tenía. Sigamos leyendo acá toda la descripción de lo que ustedes ya saben que es la pasión de Jesucristo. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. O sea, tal y como Isaías lo había dicho ya 700 años antes, así pasó. Jesús no abrió la boca. Recuerden que cuando Jesús ya fue condenado a muerte, y muerte de cruz, como dice la Escritura, él ya no habló. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué? Porque el pueblo se rebeló contra Dios todo el tiempo. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. ¿Y de qué forma se rebela un hombre contra Dios?
el hombre se rebela contra Dios cuando no acepta la voluntad de Dios, cuando no sigue el mandamiento de Dios, cuando la Escritura le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, y cuando los hijos en lugar de honrar a su padre y a su madre, desprecian a su padre y a su madre, cuando los hijos hablan mal de sus papás, o cuando los hijos no quieren a sus papás. Recuerdo, no puedo decir nombres, pero mi hermano vivió en los Estados Unidos y cuando regresó a los 14 años después, su propia hija, y por supuesto no puedo decir el nombre de mi sobrina, su propia hija le dijo que si él no podía aportar 3,000 quetzales a la economía de la casa, que no se podía quedar en la casa. Por supuesto, mi hermano ya estaba divorciado de la mamá de sus hijas, ¿verdad? Pero esto fue una acción de mi sobrina, o sea, mi sobrina condicionó a mi hermano que si él no podía dar 3,000 quetzales y mi hermano estaba recién vuelto de los Estados Unidos y no tenía trabajo, le costó mucho encontrar trabajo, ya era un hombre de edad madura, entonces él siempre tuvo problemas. Mi hermano ya está en la presencia del Señor, él falleció hace como 5 años. Pero les cuento simplemente que en este sentido mi sobrina no tiene justificación, porque dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Y lo que hacen los hijos a veces es juzgar a los padres, y a veces los castigan, y a veces los tratan mal, a veces les pegan, a veces hay presión psicológica, o a veces los abandonan. Me contaba una amiga que vive en los multifamiliares de Nimajuyú, que tiene una vecina que vive sola, ya es anciana, vive sola porque su hija vive en Francia y su hija parece que sí le manda dinero, pero la señora está sola, no tiene quien la cuide, dice que se cayó de las gradas y está herida, está enferma porque se cayó y se quebró algunos huesos, y ella es una mujer de muy alta edad. Y entonces los hijos, por ejemplo, solo estoy haciendo un ejemplo, a veces no honran a su padre y a su madre. Y miren qué importante es eso, porque todos tenemos o tuvimos el privilegio de tener padre y madre, y todos los que tienen actualmente a su padre o a su madre o a ambos deben honrarlos, hermanos. Vamos a terminar aquí. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque ya sabemos que José de Arimatea fue el que le cedió la tumba, y José de Arimatea era rico, ¿verdad? Entonces dice, por eso es que fue más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, Jesús no mintió, Jesús no mentía, Jesús no engañaba, Jesús solo predicaba el reino de Dios se ha acercado, solo exhortaba a la gente a volver a la ley, porque recuerden que él dijo que había venido a cumplir la ley. Entonces la ley enseñaba todo lo que es bueno, todo lo que es moral, todo lo que es justo, y la ley enseña a desechar o a no hacer todo lo que es injusto, ¿verdad? Todo lo que es pecado. Y no hubo engaño en su boca. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. ¿Por qué? Porque él iba a resucitar, ¿verdad? Y ya sabemos que definitivamente esa resurrección gloriosa de Cristo es la que nos garantiza a nosotros que Jesús vive y que Jesús es nuestro Redentor. El cumplimiento de esta profecía sabemos nosotros que es precisamente el punto de inflexión, podríamos decir, dirían los escritores, el punto de inflexión entre la salvación y la perdición. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación, ¿verdad? O sea, Jesús sí resucitó, y la prueba de que Jesús resucitó han sido estos 2000 años de cristianismo, independientemente de que haya sido el cristianismo en más de 10 siglos, ¿verdad? Digamos 11 siglos del cristianismo de la Iglesia Católica, que ustedes saben que incluso después de que surge la Reforma, la Iglesia Católica comienza con la contrarreforma, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica también atacó a los reformadores o a los protestantes,
y ustedes saben toda esa historia acerca de la Contrarreforma, ¿verdad? Pero el punto es que gracias a Dios tenemos ya, después de 5 siglos de la Reforma, ¿verdad? Porque sabemos que eso pasó en el siglo XVI, ya tenemos 500 años, se acaban de cumplir los 500 años de la Reforma. Ya tenemos 5 siglos en los que la gente tiene acceso. Recuerden que uno de esos logros del protestantismo es el acceso a la escritura. Recuerden que precisamente en la misma época de Lutero, Johannes Gutenberg o Juan Gutenberg, ¿verdad? Pero él era alemán, se llamaba Johannes. Él inventa la imprenta, y ustedes saben que Lutero traduce la Biblia del latín, porque como él era sacerdote, él sabía latín, la traduce del latín al alemán, y Lutero entonces nada menos que es uno de los editores de la Biblia en alemán. La primera Biblia del latín al alemán es obra de Lutero, de Martín Lutero. O sea, se pueden imaginar ustedes la importancia que eso tiene, pero sobre todo la importancia que tiene el hecho de que la gente del pueblo comience a conocer la escritura. Hermanos, ahora tenemos nosotros la bendición de poder tener la escritura no solo en nuestro idioma, sino muchas ediciones en español. O sea, no podemos decir que no la conocemos, que no sabemos quién es Jesús, no sabemos quién era Isaías, no podemos decir que no sabemos quién era el apóstol Pablo, no podemos decir que nunca hemos oído qué es la epístola a los Corintios o qué es la Santa Cena. Nosotros no podemos darnos por ignorantes de todo eso, independientemente, por supuesto, de todos aquellos que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios y que Jesús haya resucitado, porque ustedes saben que esto es materia de fe. Solamente el que tiene fe en que Jesús sí resucitó y el que reconoce a ese Cristo resucitado, no al Cristo histórico, ¿verdad? No al Cristo que hizo los milagros y que murió y ahí se quedó muerto, no, el Cristo que resucitó, el Cristo que se le aparece al apóstol Pablo, porque de ese Cristo depende, hermanos, tu salvación, de ese encuentro que tú tengas. Por eso es vital que tú reconozcas que Jesús es el Mesías, porque recuerden ustedes que precisamente el hecho contrario, que es la negación de que Cristo era el Mesías, es lo que llevó al pueblo de Israel a dejar de ser pueblo de Israel. Ustedes saben que Pablo explica claramente que ya no es israelita el que se hace la circuncisión, sino es el que lo es interiormente, dice, el que es circuncidado en el corazón. ¿Por qué? Porque solamente cuando tú recibes a Cristo, solamente cuando tú te encuentras con Cristo, entonces realmente reconoces que Él sí efectivamente era y es el Mesías, y es el Mesías divino, ¿verdad? Porque no solamente el Mesías para los judíos, sabemos que es un personaje histórico que pues nunca, según ellos, nunca apareció, porque como no reconocieron que Cristo era el Mesías, lo mataron y se quedó muerto. Según ellos, lo mataron y se murió y ya no pasó más. Sin embargo, a raíz de que resucitó, entonces los apóstoles y los discípulos que sí creían en Él antes de su muerte, y que son de los más o menos 500, dice que se apareció como a 500 discípulos se les aparece Cristo, y entre ellos se aparece al apóstol Pablo, que no era ni discípulo ni apóstol, sino que Pablo era un enemigo del cristianismo. Y recuerden ustedes que Cristo se le aparece y Pablo le dice a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues, cosa dura te es dar coces contra el aguijón. O sea, casi que le dijo, ¿cómo eres de tonto? ¿Cómo se te ocurre lanzarte contra un aguijón? Porque si ustedes tienen una espada ahí que está sembrada en la pared, no van a venir y se van a lanzar contra la espada, porque ya saben que la espada no va a sufrir, la espada los va a atravesar y se van a matar. Entonces le está diciendo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque Dios, hermanos, el hombre, lo que pasa es que el hombre no tiene un concepto claro de Dios. El hombre tiene una teoría, el hombre tiene una información histórica
acerca de Cristo. Pero la diferencia entre que tú seas cristiano, incluso que seas evangélico, pero no seas cristiano genuino, y que seas una persona de otra religión o seas gentil, ¿verdad? O sea, para no ofender a nadie, ¿verdad? Porque alguien podría decir, pero yo no tengo la culpa de haber nacido musulmán, o yo no tengo la culpa de haber nacido bajo la religión islámica, o de Buda, o de Confucio, o de no sé. Pero el punto es que se está predicando el evangelio para que la gente reconozca que no es posible que los hombres que son tan inteligentes y que están construyendo naves y cohetes que ustedes saben, por ejemplo, actualmente este señor Musk de los Estados Unidos, que construye cohetes que ya no se tiran, ya no se pierden, sino que son cohetes renovables porque van al espacio pero regresan, cosa que parece que la NASA no había logrado. Todos los cohetes que la NASA mandaba al espacio se perdían, ¿verdad? Sin embargo, él está en una nueva generación de ingenieros espaciales, ¿verdad? Entonces, el punto es que como en el siglo XXI, en el cual el hombre ha podido crear la computadora, el teléfono inteligente, la cámara de televisión, los medios de comunicación como la televisión, como el internet, en este siglo donde los médicos ya operan a través de computadora, ya operan por medio del rayo láser, o sea, los avances en este siglo en el que el hombre ya casi vuela, porque ya saben que es un hecho que muy pronto, si no en este año 2023, en el año 2024, ya van a poder comprar carros voladores. O sea, ¿cómo es posible que en este siglo ustedes saben que en la India todavía siguen venerando a la vaca? Como dice Derbez, que alguien me explique, ¿verdad? O sea, cómo hay culturas tan elevadas que ya están creando, porque eso es una noticia que creo que ustedes han oído, que ya se está hablando de una ciudad del futuro. Van a hacer una ciudad del futuro que va a costar miles de billones de dólares. O sea, va a ser un gasto astronómico, pero toda la ciudad es computarizada. Es una ciudad increíble que va a existir en el futuro, pero a la par de todo este desarrollo tecnológico y de este conocimiento de la ciencia del hombre, tenemos culturas donde todavía no comen carne de vaca porque es pecado, porque veneran a la vaca. Incluso yo creo que ustedes sabían que veneran hasta las ratas. O sea, que alguien nos explique, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar esto? Vamos a terminar acá con otro pasaje que ya está, es mesiánico, pero ya está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y verso 31. Obviamente ya estamos hablando del Evangelio en un momento en el que obviamente ya Cristo está presente, pero vean lo que dice Juan en el verso 31 del capítulo 7. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. O sea, como que tenían duda, ¿verdad? El Cristo es el ungido, ¿verdad? Es el Mesías. Entonces muchos de la multitud creyeron en él. ¿Por qué? Porque vamos a leer un poco antes. Dice en el verso 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Imagínense, ya es un momento en el que ya Jesús tiene enemigos y ya Jesús está como sentenciado, ¿verdad? O sea, ya hay gente que quiere matarlo. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo? O sea, que este es el Mesías, este es el ungido. Recuerden que Cristo es la palabra para ungido. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. O sea, ellos tenían como un concepto de que el Mesías
nadie iba a saber de dónde venía, como diríamos actualmente, como que hubiera venido en un platillo volador, ¿verdad? De otra galaxia. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. O sea, está hablando de Dios el Padre. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Imagínense la declaración de Jesús. Les está diciendo que ellos realmente no conocen a Dios, porque ellos realmente no conocían a Dios, porque no es posible conocer a Dios a través de la ley, sino que la ley simplemente alumbra, dice la Escritura, la ley alumbra y la ley nos hace convictos de pecado. Solo para eso sirve la ley, ¿verdad? Para que reconozcamos que no podemos cumplirla, porque la ley es perfecta, dada por un Dios perfecto para tener una moralidad perfecta, o sea, una conducta perfecta que el hombre no puede tener. Pero lo importante es que tenía que venir esa luz, o sea, Dios tenía que dar la ley, porque no podía dejar a la gente, sobre todo de su pueblo, sin una ley. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este. O sea, por las señales que Cristo hizo, es que fue reconocido como el Cristo. Vamos más adelante en Gálatas, es muy interesante lo que dice Gálatas 3, 6, 9, y ya casi voy a terminar, porque ya casi se me fue el tiempo, pero voy a ir a Gálatas capítulo 3 y verso 6, que dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí está hablando de que en la simiente, de Abraham, recuerden que la promesa era que en la simiente de Abraham, y esa simiente, como dice que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, no se refería a Isaac, porque sabemos que el hijo de Abraham fue Isaac, pero nació, creció y envejeció y murió Isaac, y las naciones de la tierra no fueron benditas por Isaac, tampoco por los hijos de Isaac, que son Esaú y Jacob. Incluso Jacob, que ya saben que es el padre de los patriarcas, de los 12 patriarcas, sus 12 hijos son los 12 patriarcas, son los nombres que tienen las 12 tribus de Israel. Tampoco por Jacob fueron benditas todas las naciones, porque cuando hablaba de la simiente, estamos hablando de la simiente que es Cristo, porque viene la simiente que es Cristo desde Abraham, pero por la fe, ¿verdad? Porque sabemos que pasa a través de muchas generaciones. No sé si son 28 generaciones las que hay desde Abraham hasta Jesucristo. Pero aquí nos habla sencillamente de que las naciones serán benditas en la simiente de Abraham. Y entonces en Jesús, recordemos que sí, todas las naciones de la tierra son benditas. ¿Por qué? Porque todas las naciones que se vuelvan a Dios, todas las naciones que acepten y reconozcan a Jesucristo, aunque originalmente tengan otra religión, aunque originalmente crean en otro libro que no es la Escritura, que no es los Evangelios, pero la nación que se vuelva a Cristo, por ejemplo, ustedes saben que en Corea hay muchos cristianos evangélicos. Entonces ellos se han vuelto a Cristo, han reconocido la veracidad de la Escritura y han conocido a Cristo y son cristianos. Hay muchos, miles, millones de coreanos que son cristianos, y ustedes se dan cuenta que están al otro lado del mundo, están en el Asia. Entonces ellos, aunque nacieron en una cultura completamente diferente, han reconocido, y esta bendición les ha llegado a los coreanos. Por eso vemos tanto coreano que ha sido bendecido a nivel económico, ¿verdad? Porque ellos han vuelto a Cristo, y hay muchos millones de coreanos que son cristianos. Voy a terminar con lo que dice Apocalipsis 1:5 sobre la soberanía de Jesús.
Y ahora sí voy a terminar porque ya se me fue el tiempo, pero en Apocalipsis podemos leer que Cristo trasciende todos los estratos de las autoridades del mundo, porque Él es soberano sobre todos. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Aquí es donde le está dando a Cristo ese título, es soberano de los reyes de la tierra. O sea, soberano se entiende que está sobre los reyes, y los reyes se entiende que son no solo los reyes del siglo I para el siglo XX, sino que actualmente, como ya no existen reyes, existen presidentes, y ustedes saben que en Arabia Saudita existe otro tipo de monarca, ¿verdad? Pero sea cual fuere el título que tengan, Jesucristo está arriba, porque dice el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto en el capítulo 3, ahorita termino, y verso 14 es donde se le atribuye a Jesucristo la unicidad de la divinidad. Dice 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, a él se le atribuye, a Cristo se le atribuye ser el primogénito de Dios. Por supuesto hay mucho de qué hablar acerca de que aquí el principio de la creación de Dios no se refiere a que Él fue creado como creen los testigos de Jehová, sino que se refiere a que Él es el principio creador. O sea, Él es, por así decirlo, el poder mismo con el que Dios crea todas las cosas. Ya lo hemos hablado, que Él es la razón por la cual se crean todas las cosas. Bien, vamos a dar gracias en esta tarde por esta palabra. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, queremos en esta tarde bendecirte y darte gloria, darte alabanza, Señor, por tu palabra, y rogarte, Señor, que seas tú en el hogar de los televidentes para tocar allí el corazón de cada televidente, para que sea revelado Jesucristo, tu Hijo amado, en cada uno de los televidentes que aún no ha entregado su vida a Cristo. Hermano, tú puedes abrir en esta tarde tu corazón a Cristo y sencillamente rendirte a Él con una oración de fe, diciéndole: Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón, Señor, sálvame, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre y hazme una nueva criatura para tu gloria. Padre, en esta tarde que pueda haber entre los televidentes personas que sean tocadas por tu palabra, personas que sean tocadas por tu Espíritu Santo, Señor, personas que puedan conocer y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y el único que nos puede llevar a ti. Padre, gracias infinitas por tu palabra, te lo pedimos con todo el corazón, que sea tu Espíritu Santo siempre el que dé convencimiento a cada televidente y que pueda tener la convicción de que solo en Jesús hay sanidad, salvación y vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.